Pues Javier, para empezar, ¿qué tal estás? Pues estoy bien, con muchas ganas de estrenar, o sea, estoy que me estreno encima, porque realmente, claro, las películas tienen esta cosa de los tiempos estos, desde que ruedas hasta que por fin el público la ve. Esto por suerte la hemos visto ya en festivales y ya hemos visto cómo reacciona el público, pero muchas ganas de que entre el público ya a las salas y vea la película y nos llegue. Lo que importa al final, que es donde está la película hecha, es cuando llega el espectador. Que en teoría parece una peli fácil porque al final son dos tipos conversando en una localización, pero precisamente ahí está la dificultad de que tiene que funcionar el acting, el texto tiene que estar muy bien llevado a cabo, encima rodeas mucho de noche. Sí, es una película tramposa. De hecho, me lo decían, parte del equipo me decía, esto cuando nos dijiste, es una película pequeñita, luego es una película muy compleja en muchos sentidos, ¿no? Aparte que luego había rodajes, bueno, el rodaje tuvimos submarino, que fueron casi 4 días de rodaje, rodaje en el desierto, en una zona de playa, con el viento, con las mareas, con muchísima noche, mucho atardecer, que era incluso más complejo que la noche, porque hay muy poquitas horas que valgan para rodar en el atardecer, entonces muy poquitos minutos realmente cada día. O sea, y eso generaba un problema al tener dos actores en una historia en tiempo real, de conseguir que tuviesen esa continuidad emocional, rodando de atrás para adelante, delante para atrás en cada día, por mantener esas horas de atardecer con la luz exacta que queríamos, con el gran trabajo que ha hecho el director de foto, Javier Salmones, y realmente una película compleja, aparentemente sencilla en el resultado, pero realmente muy compleja para rodarla y para mantener esa coherencia en ese día único y en esa historia en continuidad, ¿no? ¿Y fue complicado dar con esa localización? Realmente sí, me recorrí, no te puedes imaginar. O sea, por una parte necesitamos una playa con un chiringuito para poder rodar muchas noches, ¿no? Entonces sabíamos que era complicado conseguirlo en península porque solo puedes rodar en verano cuando hay un tiempo que te permite rodar, pero nadie te va a dejar un chiringuito durante todo un verano porque, claro, no tiene ningún sentido. Entonces yo pensé en Canarias por la idea de, digo, claro, allí hay chiringuitos en zonas de guiris, que los guiris a las 7 de la tarde se van a la cama. Entonces me recorrí Canarias, pero me fui como 10 días y me recorrí, iba parando en todas las playas, iba viendo. Luego un tiempo también estuve con el Google Earth mirando por ahí, y hasta que encontré esta que dije, wow, parece que lo han escrito para la película, ¿no? Porque de repente tener este chiringuito metido con 300 metros de puente y ahí como si fuese casi un promontorio en medio del mar para conseguir eso que yo quería, esa cosa claustrofóbica, agobiante, y dije, pero ¿quién me ha hecho esto aquí para mi película, no? O sea, me pareció, terminé, hay cosas de guión que incluso adapté viendo esa localización, porque al ser una que tiene tanta parte de la película ahí metido, quería que no fuese una sola localización, sino que tuviese posibilidades de diferentes espacios, diferentes escenarios dentro de un solo sitio, ¿no? Y cuando la encontré dije, bueno, esto me lo han construido para mí, estaba encantado. Con esto que me comentas me surge ahora la duda de si el título estaba ya previsto o fue una coincidencia también el tema de la isla de Lobos y demás. Esto es fantástico porque yo terminé de escribir este guión en la isla de Fuerteventura, pero mucho antes de rodar la película y de tener la localización, y sin conocer ese chiringuito, sin conocer esa playa. Pero estaba frente a la isla de Lobos, en un hotel, y se me ocurrió de ahí la idea de la isla de los Lobos, y todo esto realmente no solamente es el título, sino que, bueno, como has visto, forma gran parte de la historia, o sea, le dio un sentido muy importante y muy transversal a la película. Al terminar allí el guión, por casualidad. Y luego estuve buscando, pero no empecé por Fuerteventura, realmente me daba un poquito igual que fuese allí o no, y terminamos allí, en realidad como a 20 kilómetros desde yo terminé de escribir la película, pero fue una casualidad absoluta, o sea, no estaba previsto de antemano, ni yo quería que fuese específicamente Fuerteventura, pero de repente pues todo coincidió. El rodaje submarino, por ejemplo, que me contaba Dani que la mar estaba picada aquellos días, fue muy costoso poder sacarlo adelante, porque encima el Atlántico es un mar también muy traicionero. Sí, realmente, claro, y además es donde no conoces, donde te sientes más inseguro, ¿no? Porque era un rodaje bajo el mar, yo me empeñé en hacerlo en mar, porque me decía, no, esto una piscina se hace muy bien, digo, no, yo no quiero una piscina porque se ve que es una piscina, quiero decir, no, pues se pone negro al fondo, digo, ya, pero vamos, incluso el espectador menos avezado ve que eso no es el mar, ¿no? Yo quiero ver la arena, el fondo, rocas, quiero ver que realmente están bajo el mar. Entonces, bueno, fue un rodaje complicado porque además ahora hay un sistema que yo no conocía, que te pueden hablar, o sea, desde un barco puedes hablar y escuchar bajo el mar, pero claro, yo también estaba, en parte del rodaje, estaba también como actor, con lo cual no podía estar arriba.
bueno, pues hicimos un sistema para comunicarnos por señas, como se hace bajo el mar, porque además lo que te decían desde arriba era curioso porque tú escuchabas lo que te decían siempre y cuando no estuvieses expulsando burbujas. O sea, tú oías si te hablaban cuando inhalabas, pero si te hablaban con el blu, 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 y entonces pedías que te repitiesen y era como una locura. Entonces fue un rodaje muy complicado, pero una parte de la película fundamental, que a mí me parecía de las más complejas, porque además había esa interacción con un mero, que era algo realmente arriesgado. Yo quería contar una historia con la que empatizase mucho el espectador, con algo que dices, pero esto, claro, es muy delicado y como no acertemos puede resultar incluso ridículo, ¿no? O sea, tiene que ser algo con lo que te enganches mucho, pero tenemos que hacerlo muy bien porque si no puede parecer una broma, ¿no? Y esto era, yo creo, lo que dediqué más tiempo, tanto en el storyboard como en el rodaje, como en el montaje, para que todo aquello pudiese quedar creíble, ¿no? Costó mucho que Dani se animara a cantar, se lanzó desde el principio y sobre todo el tema principal, con la serie Chandía, vaya vozarrón que tiene el hombre. Sí, la verdad es que a mí la música me gusta mucho en las películas, en la ficción en general. Aquí tenemos la música de Alfred Tapscott, que es un gran músico, y a mí esta parte de las canciones como algo que interpela al espectador, casi como un coro griego que avanza o adivina la tragedia que va a venir o ese final que pueda no ser el que uno espera, me gustaba mucho, ¿no? Entonces tener 3 temas en la película, yo cuando le pedí a Dani que él cantase 2 de estos temas, yo temía también que fuese más complicado convencerle, pero Dani es un echado para adelante, porque de hecho la parte del buceo, él no había buceado más que una vez, o sea, no tenía grandes dotes de buceo, dijo, sí, yo esto lo hago. Y digo, hostia, pues yo no sé si me atrevería a hacer esto bajo el mar, encima se llena, se tiene que quitar la máscara, el tubo, y de repente, pues todo esto, para él fue como lanzarse a la piscina, es un tío que le propones y él se tira para adelante sin problema, ¿no? Y luego ese tema de arranque con Asier, que yo le llamé además fantástico porque me dijo que sí, sin saber ni siquiera qué le estaba pidiendo, y luego nos hizo esta especie de villancico tan macabro, pero que a la vez es como esta parte como entre tierno y, uy, esto es un villancico, pero esto me está dando muy mal rollo. Pero claro, esa voz de Asier, esa con que abre la película y cierra, porque son también los títulos de crédito, claro que creo que le da, además fue lo último que hicimos en la película, y creo que le da como el sello y el tono que nos pone, yo creo, en situación desde el principio. Sí, que joder, claro, cuando propones cosas así y enseguida te dicen que sí, incluso a ciegas, eso entiendo que motiva mucho y sobre todo que hace que vayas mucho más seguro a enfrentarte a una peli. Eso sin duda es creo que lo que más me motiva a mí del trabajo. O sea, cuando llamas a amigos o a gente que conoces incluso menos y se meten contigo en algo así, te da un rollo y creo que ningún premio que me diesen me podría gustar más que esto, ¿no? O sea, el hecho de llamar a gente además, bueno, en el caso por ejemplo del reparto de Guillermo de Dani o en el caso de Asier llamarle o de algún dire de foto que llamas y todo el mundo enseguida dice, veo cómo lo hago, pero yo quiero hacer esta película contigo, es algo que te hace sentir muy bien, dices, bueno, algo debemos estar haciendo bien en la trayectoria que vamos llevando, que vamos haciendo poquito a poco, de manera discreta, algo debemos hacer bien con la gente con la que trabajamos en equipo y con la gente que vamos intentando cuidar y hacer cosas con cariño, cosas desde un cine, bueno, con esa parte autoral o de familiar, en la que vemos que la gente con la que trabajamos vuelve a trabajar con nosotros, que todo el mundo quiere repetir y que vamos haciendo nuestro pequeño equipo, nuestra pequeña familia, y cuando llamas a alguien está enseguida dispuesto, pues, la verdad es que eso a mí me reconforta mucho y es lo que más me gusta de seguir haciendo cosas. Y muy breve para acabar, ¿hay algún momento en la peli que tú digas, creo que este punto, aquí se resume bien el espíritu de la peli? No tiene por qué ser una escena trascendente, puede ser un momento, una conversación. Bueno, yo creo que se resuelve muy bien en el primer encuentro entre ellos dos, ¿no? Ese desencuentro en el que empiezan a verse estos 2 tipos no se van a entender nunca, ¿no? Y sin embargo hay otra cosa que te hace como querer ver a los 2 en pantalla y empatizar con los 2, siendo 2 tipos que dices, estos tíos jamás se van a poder entender y sin embargo te parece casi una buddy film, ¿no? Una película de colegas, dices, se van a matar, pero a la vez es que quiero verles juntos como no sé, de viaje, o sea, creo que esa comunión entre estos personajes tan imposibles en la vida real de que se entiendan, a mí eso me gusta mucho, o sea, como, mira, nos podemos entender incluso en personajes absolutamente opuestos y puede llegar a querer verles juntos, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Pues Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias.